Hermanos, hermanas, buenas tardes para algunos. El Señor los siga bendiciendo. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos versículos hace muchos años hicieron un clic en mi vida, sobre todo en mi vida espiritual. Cuando mi mamá durante muchos años, 12 años y medio, era 12 años largos, creo que 4 o 5 meses, la diferencia de entre el que fue mi hermano, que ya está en presencia de Dios, era mayor ese tiempo que yo. Y bueno, ellos oraron a su forma, rezaron, le pidieron a Dios que querían tener una nena. Y miren qué linda nena que tuvieron. Me tuvieron a mí después de más de 12 años de estar pidiéndoselo a Dios. Y yo siempre pensé que esa voluntad de mi mamá y de mi papá, ese fervor por tener otro hijo, ese anhelar tener una hija mujer, hizo que Dios haya respondió la oración de mi mamá. No solo que la respondió, sino que encima le dio hasta el sexo. Pero un día, como dije recién, estaba en mi dormitorio leyendo estos pasajes y estos versículos hicieron un clic en mí. Mira, yo no soy hecha por voluntad de mi mamá y de mi papá. Soy hecha por voluntad de Dios. Soy engendrada no por voluntad de varón o de mujer, dice, sino por voluntad de Dios. Eso me hizo pensar terriblemente, hizo un clic en mi vida. Entonces empecé a considerar algunas cosas. Si Dios tiene algo, tiene un propósito cuando hace algo, no hace las cosas porque sí. Así que yo vine a este mundo con un propósito de parte de Dios. Como usted también, hermano, hermana, vino a este mundo no por voluntad de hombre o de mujer, sino por voluntad de Dios. Y dice que a todos los que creen les dio la autoridad, la potestad de ser hijos de Dios. Y la verdad que si somos hijos, Dios pasa a ser nuestro Padre. Y yo, como les conté recién, fue una persona buscada por sus padres, mimada por sus padres. Si bien en la adolescencia, en la juventud, tuve algunos problemas con mis padres, que no hay problema, hay gente que le cuesta mucho ver al Padre celestial, a Dios como su Padre, porque han sido maltratados, golpeados por sus padres carnales, han sido a lo mejor de palabra disminuidos, insultados, algunos han sido lastimados físicamente, otros espiritualmente o moralmente, y algunos también han sido hasta violados, abusados. Y la verdad que ver a Dios, al Padre, como nuestro Padre celestial, les cuesta a estas personas. A mí me costó un poquito, tuvo que hacer un clic estos versículos, pero lo pude llegar a entender. Que yo tengo un Padre celestial que no es igual que mi papá. Ojo, que con mi papá no tuve muchos problemas, algunos, como tenemos todos, porque era un Padre de carne y hueso y sangre. En cambio, mi Padre celestial es un Padre amoroso, un Padre que me ama desde antes de la fundación del mundo, un Padre que no me va a lastimar, un Padre que es justo, un Padre que no se mezcla con lo que no es santo. Es un Padre hermoso, amoroso,
Dice que me amó desde antes de la fundación del mundo, que me amó de tal forma que me prolongó en sus misericordias. Y dice acá, ¿no? Y fíjese lo que dice, a todos los que creen les dio potestad, les dio autoridad de ser hijos de Dios. Es decir, que al aceptar, los que creen, tenemos beneficios, y uno de esos beneficios es lo que dije recién, pasar a ser hijos de Dios. Y si hijos, coherederos junto con Cristo de toda la herencia que tenemos en los cielos y en la tierra. Dice además, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es impresionante saber que yo vine a este mundo porque Dios tenía ese propósito, como tiene ese propósito con usted. Y tiene varios propósitos. El propósito de que primero pasemos a ser sus hijos, de que comprendamos el amor de Dios, en que entendamos que estamos acá con un propósito. Amén. Ahora bien, hay muchos beneficios. Otro de los beneficios lo tenemos de creer en Cristo, de creer en Jesús. Está en 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo dice el apóstol Pablo. Y la verdad, si una vez que pasamos a ser hijos de Dios y creemos en Jesús, comienzan a hacer todo lo que hicimos, ya pasó, como dice acá. Si bien tuvimos que primero entender y perdonar, no sé, a tus padres que te lastimaron, para poder aceptar a Dios como tu padre, porque si no el padre es una fea medida, una fea persona. También hay que perdonar a todos los que te hicieron daño, porque ahora soy un hijo de Dios. Entonces, no solo perdonar a tu madre, a tu padre, a tu hermano. Yo a mi hermano le tengo cosas más que perdonar, ya se las perdoné, que a mi padre y a mi madre. Bien, pero también Dios en este versículo de Corintios me dice que el beneficio es que todo lo que yo hice antes ya pasó. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Así como me pide en primer momento que yo como hijo tengo que perdonar muchas cosas a la gente que me dañó, también Él me perdonó. Me perdonó todo lo que hice, muriendo Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó por todas las cosas hechas, por mí, malísimas. Mire qué beneficio, que todo lo que yo hice quedó cajoneado, como dicen cuando van al juicio, ¿no? Está cajoneado, no pasa nada con eso, nadie lo puede sacar, porque ya Cristo pagó por eso. Ahora son todas hechas nuevas. Todo entonces, el primer beneficio que hablamos es el ser hijo de Dios. El tener la autoridad, el poder de decir yo soy una hija de Dios. Si soy una hija de Dios, tengo obligaciones, sí, para con Dios, pero también tengo derechos de heredar todo lo que Él me quiera dar. Uno de los beneficios que tengo, ese derecho que tengo, es que soy nueva criatura. Que todo lo que hice anteriormente fue borrado, fue libre. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Ahora las cosas son hechas de otra forma, porque solamente por el hecho de creer en Jesucristo. Como dice a todo aquel que cree en su nombre. No es creer que Jesús sana, es creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Dios. En Él paso a ser hija de Dios y todas las cosas pasaron, y ahora son todas hechas nuevas. Esas cosas nuevas van según
el propósito de Dios con mi vida. Por eso ahora somos hechos por voluntad de Dios. He sido engendrado por no voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y eso me trae el otro beneficio de decir, ahora todo lo que voy a hacer son cosas nuevas que antes no haría. ¿Por qué? Porque ahora cumplo con la voluntad de Dios en mi vida. Muchas veces me he equivocado, como todos, y por ahí me pasé de cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Pero siempre el Espíritu Santo me ha traído de vuelta a hacer que la voluntad de Dios en mi vida se cumpla. Y eso se cumple a través de ser nueva criatura. Primero aceptarlo como somos hijos de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que creen en su nombre y le aceptan en su corazón como Señor y Salvador. Fíjense que todo esto me lleva, bueno, soy nueva criatura y me lleva a otro gran beneficio que tenemos, que lo vamos a leer en Juan capítulo 3. Vamos a leerlo desde el 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal sobre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede que un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a leerlo hasta ahí nomás, para ver otro de los tantos beneficios que tenemos por solo creer en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y acá se encuentran dos maestros, porque Nicodemo conocía muy bien, era fariseo, miembro del Sanedrín. Es como si fuera un cardenal de al lado del Papa Francisco. Sabía muy bien lo que dice la Biblia. Y Jesús lo va a ver a Jesús y le dice: Rabí, ¿cómo tú me llamas maestro a mí si el maestro sos vos? Y le dice: y no, yo quiero saber cómo entro en el reino de Dios. Y le dice muy fácil: tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer del agua y del Espíritu. Y esto va a otro gran beneficio que tenemos, el nacer de nuevo. Y este gran beneficio de nacer de nuevo no es igual que el otro de que las cosas me pasaron y aquí son todas nuevas. No, acá es distinto. Yo tengo que volver a tener el espíritu con la que fui creada, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu. Por lo tanto, mi espíritu, donde encontramos muchas cosas como el razonamiento, el pensamiento, tiene que llegar a ser sin pecado, sin maldad, como cuando fuimos creados. Y eso es humanamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Porque me dice que además del espíritu tengo que nacer por agua. Y ese de agua, cuando vamos al original griego, que yo lo regalé y no lo pude rebuscar, lo tengo acá enfrente al que se lo regalé, es la palabra de Dios, la traducción. Nicodemo sabía mucho. Como podés saber vos, como puedo saber yo, que me dicen que soy maestra. Sí, soy maestra, porque a Dios se le ocurrió, porque era el propósito de Dios para con mi vida. Para eso me engendró Dios, como decía el versículo 1, para que enseñase la palabra de Dios. Entonces, al nacer de la palabra, vos podés saber mucho,
Pero si vos, como dice Santiago, no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Y acá Nicodemo, una persona que sabía más que yo, más que vos y más que 80. A lo mejor no quiero decir más que Jesús, porque eso no, pero sabía un montón. Pero sin embargo no ponía por obra la palabra. Si yo no pongo por obra la palabra de Dios y soy solamente hacedora de la palabra de Dios, yo no puedo nacer de nuevo. Es tan importante el poder nacer, por eso estos versículos de ser hijos de Dios, de entender que uno está en este mundo con un propósito de parte de Dios. Algunos no lo sabrán, pues ora, busca y entiende que tu Padre Celestial es hermoso y te va a dar ese propósito, te lo va a mostrar de alguna forma. A mí me lo mostró que era con la enseñanza, por ahí yo quería salir a pasear, ser evangelista, irme a pasear por todos lados, pero Él me dejó en casa estudiando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Pero también me enseñó que no solamente saberla, meditarla y estudiarla, sino también ponerla por obra. Y cuando yo pongo la palabra de Dios por obra, ahí mi espíritu empieza a renovarse, a santificarse, a conseguir ser más parecida a como fui creada, a imagen y a semejanza de Dios. Y fíjense, hermanos, hermanas, y también alguno que me oiga, que no tenga todavía a Jesús en su corazón, que estos versículos que habla con Nicodemo, sigue en capítulo 3, Jesús habla con Nicodemo hasta el verso 21. Por lo tanto, incluye el verso principal de la Biblia, que es Juan 3:16. Porque no es que terminó acá y porque hay un título, no, nos sigue hablando con Nicodemo. Y a Nicodemo es a quien le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que se lo está diciendo a alguien que conocía muchísimo. Y vos, hermano, decís, ¿qué me está diciendo Betty? Si esto ya lo conozco yo de hace 30, 40 años que estoy en el Señor. Pero ¿realmente sos una hija de Dios? ¿Realmente perdonaste todo lo que te han hecho tanta gente, tantas cosas? ¿Realmente te sentiste perdonada? Porque cuando uno hace cosas feas es distinto sentirse libre de lo que hiciste. Solo el Espíritu Santo te puede hacer olvidar de lo que hiciste y tenerlo ahí, como dice la Legrand. Soy memoriosa, yo lo perdono pero no me acuerdo. Bueno, archívalo ahí, pero está, para que no lo vuelvas a hacer. Pero no tenés culpa de eso, no tenés preocupación por eso, porque sabés que sos nueva criatura. Porque sabés que todas las cosas fueron hechas nuevas. Por lo tanto, jamás vas a volver a, no sé, a violar a alguien, a abusar de alguien, o siquiera intentar pegarle a alguien, porque ahora sos un hijo de Dios. Y porque ahora viniste con otro propósito, sabés qué tenés que hacer. Y dice acá, y este es el gran beneficio que acabamos de leer recién, es que a todos los que creen en su nombre dio su vida por nosotros. Lo voy a leer otra vez, es Juan 3:16, y si no me lo acuerdo es porque lo tengo que leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el principal propósito de Dios para con nuestra vida. Si bien en mi caso fue para enseñar y otras cosas más que hubo, que Dios usó mi vida para eso, el mejor beneficio es que yo pase a heredar la vida eterna. Y es verdad, yo me propuse no hablar de los problemas, ¿no? Pero todos los problemas que hay en este momento
hacen la conciencia de que Cristo viene pronto. Capaz viene pronto a llevarme a mí, pero sé que paso porque creí en su nombre, porque me sentí una hija de Dios, porque perdoné lo imperdonable, Dios me lo hizo perdonar, y porque todas las cosas son hechas nuevas, son hechas en la palabra de Dios, porque nací de nuevo. Ya no se me ocurriría ponerle el pie a alguien cuando pasa por ahí, lo hago para el chiste, pero no voy a hacer que se caiga, porque todas esas cosas pasaron. Todas son hechas en la palabra de Dios, son hechas nuevas porque están basadas en la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que Dios me prometió que si yo creo en Él, voy a tener vida eterna. Así que si parto, me voy con el Señor. Y si no, ya Cristo viene, las señales están dadas. Hermanos, hermanas, las señales están dadas. Si está enfriándose, como hoy hablábamos con algunos hermanos, porque todo esto de no congregarnos nos hace por ahí enfriar a todos, a todos, busque de Dios, ore a Dios. Esto primero me oigo yo, porque Cristo viene pronto. Amén. Y ahí estamos, esperándote esa vida eterna que viene con todos los beneficios que hablamos al principio, de hijo, y si hijo, coheredero, y ya voy a heredar las calles de oro, el mar de cristal, todas las cosas son para mí, y para los que creen en su nombre. Y además no voy a sufrir más, no voy a llorar más, ya toda lágrima se enjuagó, todo va a ser alegría, mire, y vamos a ser jóvenes, y bonitas, y no gorditas. Yo vi a mi padre y a mi hermano en presencia del Señor, en sueños que Dios me dio, y vamos a tener alrededor los 35 años, 40, tengo una foto ahí de mi papá, que bárbara, bárbara, a esa edad lo vi, ya estaba peladito, pero no todo. Pero así vamos a estar, felices, contentos, con todas las cosas para nosotros. Así que no se preocupe, usted busque de Dios. Y amigo, amiga, si usted no lo conoce al Señor, yo voy a hacer una oración para que usted lo acepte como el Señor de su vida. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú aceptes y anotes en el libro de la vida a esta persona que por este medio está queriendo aceptarlo. Y tú recibe y repite conmigo esta palabra. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Perdóname mis pecados y anótame en el libro de la vida. Ahora busca de Dios. Seguro que si estás viendo esto, tenés un familiar, un hermano, estás mirando esto con alguien que sí, y busca y pide ayuda también a ese familiar. Porque muchas veces estamos dentro de la iglesia y como Nicodemo todavía no hemos nacido de nuevo, todavía tenemos problemas para perdonar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros ex. Uno de mis mejores amigos es mi ex, así que hay que perdonar. Y saber que Cristo te perdonó a ti primero. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia de Wilde y a todos los que nos escuchan. Señor, bendice a mis hermanos. Pon en ellos espíritu de oración, espíritu de contrición. Señor, que busquen de ti, que todos estos no poderse congregar sea, Señor, para que busquemos más de ti en familia. Gracias te doy, Señor, por esta ocasión de poder llevar tu palabra. Amén y amén.